Buenos días, ¿cómo estamos? Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Empezamos mañana un tiempo de 40 días para orar y ayunar por el desfile. Los primeros en empezar serían el grupo de intercesión, pero se han repartido o se están repartiendo unas hojitas que me gustaría que tomara una y nos acompañara, ¿verdad?, durante la semana, apoyándonos, ¿verdad?, para orar por el desfile. ¿Cuántos están escuchando esto? Ok, es muy importante que cubramos en oración esto, mis amados. Eventualmente en alguna de las 6 semanas a usted y a mí nos va a tocar también estar ayunando por el desfile. Ok, entonces le invitamos realmente a que oremos, ¿verdad?, por todos los detalles del desfile. Es bien importante. Ok, vamos a orar en este momento por la palabra. ¿Sale? Dígale al Señor: Señor, gracias te damos por la palabra que vamos a recibir. Bendecimos tu palabra. Queremos honrarla poniéndole atención. Y hoy oramos por ello. Oramos porque nos des tu voz y que a través de tu voz venga el entendimiento a mi corazón. Para ello, yo dispongo de un corazón con paz. Ese es mi aporte, Señor. Poner la paz en mi corazón para que tú llegues y deposites tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien. ¿Puede tomar asiento, por favor? ¿Cómo estamos? Ok. Le voy a entregar un mensaje que se llama de esta manera, por favor. ¿Cómo se llama? La semana pasada, Jonathan nos estuvo hablando acerca de la plenitud. ¿Se acuerda de eso? Y de cómo podemos encontrar realmente nuestra plenitud. ¿En dónde está nuestra plenitud? Pero el día de hoy, fíjese bien, queremos hacer como una ampliación, ¿verdad? Como una extensión de esa plenitud. Porque quiero decirle algo, la Biblia habla de una plenitud de gozo. ¿De una qué? Sí. Y por supuesto que está enclavado en la serie de temas que hemos estado hablando, y usted lo va a ir viendo a través de la exposición, ¿ok? Y la idea es hacer entender en qué consiste esta plenitud de gozo de la cual habla la Escritura, ¿ok? Para empezar, fíjese bien, quiero llevarle a lo siguiente. Durante varias semanas hemos estado hablando y centrándonos mucho en un verso de Colosenses, que es Colosenses 2, verso 8, ¿verdad? Un verso que una vez entendido, abre nuestro entendimiento de una manera tremenda, maravillosa, ¿ok? Pero esta mañana, fíjese bien, quiero presentarle este verso en la versión antigua, porque desde esta versión antigua vamos a comenzar a desarrollar el tema hoy. Mire, en la versión antigua, el verso es muy parecido, ¿ok? Pero sí tiene algunas palabras, ¿verdad?, presentadas de manera diferente. Vea lo que dice la Escritura. 1602, ¿versión qué? Antigua. Por cierto, quiero decirle algo. Mi esposa estuvo hace una semana, no le voy a decir dónde, para que no levantemos prejuicios, pero estuvo en una congregación compartiendo, fíjese bien, y había ahí una expositora, porque fueron varias mujeres a exponer, una expositora que decía que es mejor utilizar las versiones más modernas de la Biblia, que inclusive dejáramos las antiguas porque las antiguas solo confunden. Así estaba diciendo. Bueno,
al exponer, esta persona utilizó un versículo de la Biblia de una versión moderna. ¿Y sabe cómo dice en ese versículo la Biblia en la versión moderna? Nomás le voy a ¿cómo se llama? Decir un pedacito de un versículo. Y el versículo dice: es como si te sacaras la lotería. Así dice el verso en una versión moderna. Es como si te sacaras la lotería. Imagínese hasta dónde estamos llegando en las traducciones de la Biblia. Eso quiere decir, y nos está dando puerta abierta a que todos compremos cachitos de lotería, ¿verdad? Es como si te sacaras la lotería. Búsquelo, se lo va a encontrar. No sé qué versión es exactamente, pero mi esposa inclusive hoy en la mañana me lo estuvo enseñando otra vez. ¿Ok? Estamos recurriendo a las versiones antiguas porque las versiones antiguas son las más fidedignas, las más fieles realmente al original bíblico. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entre más avanzan los tiempos, más se degrada también estas traducciones y mucho más sesgadas están. ¿Me entiende qué quiero decir con lo sesgado? ¿Ok? Muchas traducciones de la Escritura representan los intereses de denominaciones y aún de sectas, ¿verdad? Que ellos mismos hacen su propia traducción de la Escritura y esa traducción luego va y corre por las manos de todo el pueblo de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, por eso es mejor utilizar las versiones antiguas. Ahora, vean lo que dice la Escritura en Colosenses 2:8, versión antigua, de 1602. Algunos añitos hace de eso, ¿verdad? Dice: mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y ¿qué? Y vano engaño, dice, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Yo creo que ustedes, como ya se sabe de memoria de tanto repetirlo, ¿verdad? Colosenses 2:8 ya se fijó en las diferencias, ¿verdad? Primero dice, en lugar de engaño, dice: mirad que nadie os saquee por despojo. Entonces el engaño viene a ser un saqueo, ¿verdad? De alguien que nos despoja de algo, ¿ok? Y si alguien despoja de algo a alguien, quiere decir que esta otra persona tenía un bien y lo han despojado. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, por otro lado dice, como despojo por filosofía y vano ¿qué? Engaño. Vano engaño. Cuando en la versión más moderna, 1960, ¿verdad? Dice huecas sutilezas. ¿Se acuerda? Huecas sutilezas. Mire, lo vano corresponde con lo hueco, porque lo vano, alguna vez se lo explicaba, si ustedes o alguna vez ha estado relacionado con constructores o edificadores, un vano es un hueco. Cuando alguien deja un hueco en un muro, cuando se está construyendo, a ese hueco se le llama vano. ¿Estamos comprendiendo? Entonces lo vano está relacionado con lo hueco finalmente, pero observe que en lugar de sutilezas se dice engaños. ¿Ya lo vio? Vano engaño. Luego dice, según la tradición de los hombres y según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según ¿qué? Cristo. En lugar de rudimentos del mundo se escribe como elementos del mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de aquí vamos a partir el día de hoy, porque usted y yo hemos estado hablando cómo estos rudimentos del mundo, fíjese bien, lo que hacen dentro de nosotros es que operan orquestadamente, ¿ok? Orquestan pensamientos en nuestra cabeza, los cuales se van traspasando según las generaciones. Por eso dice, según la tradición de los hombres, ¿ok? El hombre comienza a pensar cosas, estas cosas lejos de la sabiduría de Dios, ¿ok? Las toma por forma de pensamiento y vida y luego las va transmitiendo de generación en generación.
¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Entonces, los rudimentos del mundo son un espíritu, fíjese bien, contrario a Cristo. Acá en esta versión se dice elementos del mundo. En la versión 1960 dice rudimentos del mundo. ¿Cuántos están ahí? Bien, entonces, este espíritu del cual hemos estado hablando mucho, lo que busca es que se orquesten en el hombre y se enraícen en el hombre, fíjese bien, sabiduría de hombres, pensamientos del hombre, razonamientos del hombre, los cuales él lo que hace es conjuntarlos, unirlos, hasta estructurarlos astutamente. Observe que en el verso se habla del engaño, para engañar al hombre, ¿ok? Y para sacarlo totalmente de la sabiduría de Dios, ¿ok? ¿Cuántos están ahí? Ahora, Pablo nos dice en 1 Corintios 2, 4 y 5 que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, ¿ok? Sino en la sabiduría de Dios, en Cristo, con demostraciones, dice, del Espíritu y de poder, ¿ok? ¿Cuántos están entendiendo? Y entonces usted y yo no podemos fundar una manera de creer, una manera de pensar en sabiduría de hombres. Tenemos que, fíjese bien, fundamentar nuestro pensamiento, que posteriormente nos lleva a acciones en la vida, ¿ok? Tenemos que fundamentarlo en la sabiduría de Dios totalmente. Para ello, tendríamos que remover toda sabiduría de hombres, ¿verdad?, que ha venido a convertirse en una manera de pensar y de conducta en cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Porque o fundamentamos nuestra fe en la sabiduría de Dios o la fundamentamos en la sabiduría de los hombres. Y no puede haber mezclas. ¿No puede haber qué? Mezclas, efectivamente. Donde haya mezclas, nosotros tenemos que apartarnos de ello. Y donde está simplemente la sabiduría de los hombres, pues tal como es, también tenemos que apartarnos de ello. Porque finalmente lo que el Señor quiere es que usted y yo solamente fundamentemos nuestra fe en la sabiduría de Dios, la cual, 1 Corintios 1:24, dice que es Cristo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Muy bien. Vengo por acá porque acabo de llegar aquí a un punto donde están unas personitas muy importantes para mí. Y se los quiero presentar. Ella es mi madre y él es mi padre. Ese hombre me enseñó a buscar la palabra desde niño. Y me llevaba a la congregación. Y aunque yo me dormía, él nunca me dejaba en casa. Y yo se lo agradezco a los dos. Porque sabe que nuestro espíritu siempre está escuchando. Aunque estemos dormidos en el cuerpo, nuestro espíritu está escuchando. Y mire, yo veo a esos niños ahí y digo, gloria a Dios. Como los que están allá en Cuneros, ¿verdad? Están escuchando la palabra. Ese hombre me enseñó a trabajar honestamente y a trabajar duro para conseguir las cosas. Y esa mujer siempre le ha acompañado. Siempre ha estado trabajando con él. Mujeres, quiero decirles, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos están escuchando? Hubo un tiempo en que mi padre quedó totalmente en la bancarrota. Totalmente en la bancarrota. Nunca he olvidado ese tiempo. Fue como a los 8 o 9 años de edad de mi vida. Y se levantó a trabajar. Pidió prestado todo para empezar un negocio. Gracias a Dios, él le abrió las puertas y todo le prestaron. Desde una panadería, los panaderos, la camioneta, todo le prestó un tío.
Y así empezó y se levantó hasta la fecha. Hasta la fecha es un hombre que, gracias a Dios, Él le ha bendecido. Vive de sus rentas, literalmente. ¿Ok? De eso vive. Pero ella se levantó junto con él a trabajar y a trabajar duro. Y ahí me enseñaron desde muy chiquito a trabajar. Y yo le agradezco a Dios por la vida de mis padres. Sobre todo porque me enseñaron la palabra. ¿Ok? Y las generaciones van corriendo. El domingo pasado estuvo aquí compartiendo Jonatán, ¿verdad? Y trajo ese mensaje acerca de la plenitud. Bien, como continuación a este, hoy estamos presentando este otro. Fíjese bien, volvemos al tema. La versión antigua dice: mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Estamos? Entonces, hoy, con el propósito de explicar esa plenitud de gozo de la cual habla la Escritura, vamos a retomar este verso y vamos a analizar sobre todo lo siguiente. Usted y yo ya hemos hablado de estos elementos del mundo, de los rudimentos del mundo. Pero fíjese bien, los elementos del mundo operan a través de un medio. ¿De un qué? Sí, utilizan un canal, un instrumento. Y el canal son las filosofías, esas filosofías de los hombres, ¿ok? Que no están basadas en la sabiduría de Dios, sino en formas de pensamiento que el hombre mismo desarrolla y hasta podemos decir inventa, ¿ok? ¿Cuántos están entendiendo? De tal manera que el hombre, fíjese bien, muchísimas veces en su búsqueda por las cosas sabias, quiero decirle algo, filosofía es amor por las cosas sabias, eso es filosofía. El hombre, por supuesto, Dios le dio un cerebro, ¿ok? Y en ese cerebro se desarrollan pensamientos. Y el hombre quiere basar su pensamiento en algo, quiere fundamentar su manera de pensar y de creer en algo. El problema es que generalmente el hombre va y busca ese fundamento en cosas que no son sabiduría de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Y el hombre generalmente también pasa por lo siguiente: va en búsqueda de esto en algún lugar, luego dice o piensa que esto no le parece muy bien y se mete en otro, y luego piensa y, ¿cómo se llama? Y se mete en otro y en otro y en otro. Y generalmente lo que pasa es que el hombre al último que busca es a Cristo, generalmente, ¿ok? No en todos los casos, pero sí generalmente. Cuando llega a Cristo, entonces ve que esta realmente manera de creer y de pensar transforma su vida, ¿verdad? Plenamente. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahí es donde empieza a encontrar su propia plenitud, ¿ok? Entonces, fíjese bien, la Escritura nos está mostrando, ¿ok?, que el hombre, ¿verdad?, es engañado a través de un medio que se llama filosofía. Pero después de la filosofía, Pablo está mencionando el vano engaño, que en la versión 60, ya lo dijimos, se traduce como huecas, ¿qué? Sutilezas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese bien, lo que quiere decir en la práctica es lo siguiente: que la filosofía le lleva a actuar al hombre de una manera vana, y con esa manera vana es engañado. ¿Es qué? Engañado. Mire, ¿cuántos están aquí? Voy a presentarle en este mensaje, durante este mensaje y en este momento, una carta. ¿Me la puedes poner, Alan, por favor? ¿Puedes apagar las luces de atrás? ¿Cuántos conocen a este hombre o han sabido de este hombre?
¿Usted sabe quién fue este hombre? Este hombre se llamaba Steve Jobs. Fue el creador de esta empresa mundialmente conocida llamado Apple Computers. ¿Ok? Apple es una de las empresas más fuertes y más grandes del mundo en este momento. Hace 2 semanas Apple llegó a cotizar en la bolsa de Nueva York $1 billón. ¿Ok? O 1 trillón, ya no me acuerdo si fue creo que fue $1 trillón. Ese es el valor de la compañía en bolsa. Este hombre jugando, un día comenzó a trabajar en programas y en todo eso y pensó en una manera práctica de utilizar las computadoras para el hombre, para servirle al hombre. ¿Ok? Y este hombre consiguió hacer cosas tremendas, maravillosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Aunque yo no compro Apple, pero no dejo de reconocer lo que él hizo. Ahora, fíjese bien, este hombre murió en 2011. Y en 2011, antes de morir, él escribió una carta. Carta que por varios años nadie conoció, porque su esposa la guardó, la escondió. 4 años después, su esposa, ¿verdad?, decidió revelarla al mundo y darla a conocer públicamente. Le presento lo que dice la carta, para que vea cómo operan estas filosofías en el hombre y lo llevan a un vano engaño. Dice la carta: he llegado a la cima de éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Observe eso. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo, observe eso, solo ahora entiendo. A los 56 años de edad murió. 1 año más joven que su servidor y 2 años en la próxima semana. Solo ahora entiendo, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. ¡Wow! Debe ser algo más importante. Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia. No dejar de perseguir la riqueza, dice, solo puede convertir a una persona en un ser ¿qué? ¿En un ser qué? Observen lo que él mismo está diciendo. Después de llegar a ese punto, a ese nivel, no dejar de perseguir la riqueza puede hacer que el hombre se convierta en un ser retorcido. No torcido, retorcido. Más que torcido. Igual que yo, dice. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida, que no puedo llevarlos conmigo. Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, dice él. Te acompañará, le dará la fuerza y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites, dice él. Muévete a donde quieras ir, esfuérzate para llegar hasta las metas que desees alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos. Luego él mismo hace una pregunta: ¿cuál es la cama más cara del mundo?
la cama del hospital. Usted dice, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. Wow. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde: la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá. Haga tesoro, dice él, en el amor para su familia, en el amor por su esposo o esposa, en el amor por sus amigos. Trátense bien y ocúpense del prójimo. Hasta ahí llegó la carta. ¿Cómo le parece la forma de pensamiento de un hombre cuya empresa vale $1 trillón? ¿Cómo le parece que después, fíjese bien, de haber llegado a la cima del mundo, con C, este hombre pueda decir: en este momento creo que mi mente está retorcida? ¿Ya lo vio? ¿Sabe? Ese es el efecto de las huecas sutilezas o vanos engaños. ¿Cuántos me están entendiendo? El enemigo se encarga de que el hombre sea engañado y vaya tras lo que es vano. ¿Tras lo que es qué? O sea, lo hueco. Vayamos en este momento a Eclesiastés capítulo 1 verso 14 y veamos lo que dice la escritura. Dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Todas las obras que se hacen debajo del sol, dice, ¿son qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Fíjese bien, todas las obras que habían hecho mis manos. Y luego dice: y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí que dice: todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Quiere decir, mi amado, que usted y yo podemos entregarle la vida a hacer muchas cosas en ella, pero a final de cuentas, fíjese bien, todo eso a lo que le entregamos la vida, las fuerzas, viene a ser ¿qué? Vano. Y en ese punto, fíjese bien, ciertamente, y creo que no es el único, Steve Jobs encontró una verdad: ninguna de esas cosas las llevamos con nosotros. Ninguna de esas cosas las llevamos con nosotros. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Ese es el asunto. Ahora, lo que estos versos nos quieren mostrar es lo siguiente: aquello en que nos ocupamos y gastamos nuestra vida entera aquí en la tierra, fíjese bien, en la mayoría de los hombres no sirve para construir lo eterno. ¿Cuántos estamos comprendiendo? No sirve para construir lo eterno. Ese es el asunto. El hombre está viviendo como si la vida en la tierra fuera el todo, pero ese no es el todo. ¿Ok? ¿Cuántos estamos comprendiendo? En realidad nuestro todo se va a completar en una eternidad. ¿Ok? Ese es el asunto. Por lo tanto, usted y yo, fíjese bien, deberíamos de vivir esta vida de tal manera que lo que hacemos sirva para edificar esa eternidad. Ese es el hombre sabio. Ese es el hombre que no malgasta su vida en las cosas vanas. ¿Cuánto estamos comprendiendo? El que construye aquí para la eternidad. ¿Ok? El que vive aquí de manera tal que está construyendo la eternidad o edificando la eternidad, lo cual llamamos la vida. ¿La qué? Mire, vayamos a Juan 10, verso 10. Hablando del engaño y de lo contrario al engaño, veamos este verso.
Dice la Escritura, el ladrón no viene sino que para hurtar y matar y destruir. Y observen lo que dice Jesús. Yo he venido para que tengan ¿qué? No oigo. Para que tengan ¿qué? Y luego añade, y vida en abundancia. Lo vano, mi amado, se queda aquí. Lo vano muere con nosotros. Quiere decir que eso vano finalmente significa muerte. Porque para nosotros ha de morir. A lo mejor queda en las manos de otros y ni sabemos qué van a hacer ellos con eso. Ni podemos asegurar nada de lo que harán con ello. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero usted y yo invertimos toda la vida en obtener algo, ¿ok? Que muchas veces no sabemos ni en manos de quién va a quedar. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Finalmente todo eso para nosotros muere. Trabajar en eso vano es trabajar en algo que va a morir, que no es vida. ¿Que no es qué? Ahora, Jesús también dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, ¿qué? La verdad, ¿y qué más? Y la vida. Observe, Él está hablando de una vida, que Él tiene vida para nosotros. Entonces, si nosotros nos enfocamos en Cristo y comenzamos a buscar, ¿verdad?, su palabra y la sabiduría que hay en Él, finalmente es con el propósito de que usted y yo tengamos ¿qué cosa? Vida. ¿Tengamos qué? Vida. Sí, efectivamente, vida. Ahora, quiero mostrarle algo. Váyase a Efesios capítulo 2, a partir del verso 1, 2 y 3. Hemos estado hablando mucho del verso 3. Pero hoy no solamente hablaremos del verso 3, sino que también quiero que pongamos atención en el verso 1. Por lo siguiente, Efesios 2. Dice la Escritura de esta manera. ¿Cómo empieza? ¿Os dio qué? ¿Os dio qué? Vida. ¿Ya vio cómo empieza esto? Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y qué, y pecados. 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice. Pablo está asumiendo que los de Éfeso ya habían muerto a todo eso, ¿ok? Y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3 es el que más hemos usado y en el que más hemos puesto atención últimamente. Entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo. ¿En qué? ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. Escúcheme, Pablo está diciendo que el grave problema del hombre son los deseos de su ¿qué? Carne. Ahora, escúcheme. Los deseos de la carne en el hombre vienen por dos lados, por dos vertientes, por dos direcciones. Uno, el mismo Pablo le está diciendo, haciendo la voluntad de la carne. Y otro, dice, y de los ¿qué? De los pensamientos. ¿Ya se fijó? Quiere decir que nuestra carne tiene deseos, pero la raíz de esos deseos de la carne provienen de dos partes. Uno es la propia carne, la voluntad de la carne. La carne tiene una voluntad y quiere hacer uso de ella y quiere dominarnos con ella. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y también Pablo está incluyendo la voluntad de los pensamientos. Es decir, los pensamientos nos llevan a desear cosas, ¿cierto o no cierto? ¿Ok? Entonces, a través de estos dos canales, fíjese bien, se expresa la carne, nuestra carne, la misma carne y los pensamientos. ¿Estamos comprendiendo? Pero observe que Pablo está diciendo, todo eso es cuando usted y yo, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Por eso es que al principio en el verso 1 dice, y Él os dio ¿qué? Vida. ¿Él os dio qué? Vida. ¿Ya se fijaron? Quiere decir que Él nos dio vida ¿cuándo? Una vez que usted y yo morimos a esa voluntad de la carne
y a esa voluntad de los pensamientos. Cuando usted y yo morimos a ambas cosas, entonces empieza ¿qué cosa? La vida. ¿Empieza qué? No oigo. Fíjese bien lo que le estoy planteando. Cuando usted y yo morimos a la voluntad de la carne y a la voluntad de los pensamientos, entonces es que empieza la verdadera vida. Se lo voy a mostrar de otra manera. Mire, váyase a Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice la escritura? Efesios 2:20. Dice así: no, perdón, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Es que hay 3 libritos ahí, o 3 cartas con el número 2:20 que tienen versículos bien relevantes. Gálatas 2:20 dice esto, por favor, ponga mucha atención. ¿Tengo toda su atención? Dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en dónde? Lo vivo ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero observe cómo Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Si alguien está crucificado, ¿qué significa? Que está muriendo o va a morir. Pero ahí habla de muerte, ¿sí o no? Ahora, Pablo mismo está diciendo, y lo que ahora vivo ¿en qué? En la carne. Entonces, ¿a qué está muriendo? A los deseos de la carne, a la voluntad de la carne. ¿Ok? Acuérdese que Pablo en Efesios 2:3 está diciendo que la carne se expresa de 2 maneras: voluntad de la carne y voluntad de los pensamientos. Aquí Pablo está mostrando un verso donde él está diciendo que tenemos que morir a la carne. Ahora, váyase ahora, mismos números, pero diferente carta. Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. Vean lo que dice ahora la escritura. ¿Ya vio lo que dice? Dice, pues si habéis ¿qué? Muerto con Cristo, ¿a los qué? ¿A los qué? Mire, usted y yo hemos aprendido que los rudimentos del mundo, según el griego original, hablan de algo como pensamientos orquestados. Entonces este verso es una referencia a la voluntad de los pensamientos. Pero dice que usted y yo también necesitamos morir a los rudimentos del mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Observe cómo Pablo en un libro habla de que debemos morir a la voluntad de la carne, y en otro libro habla acerca de que debemos morir a la voluntad de los pensamientos. ¿Cuántos me están comprendiendo? De esta manera, en 2 libros diferentes nos está, fíjese bien, mostrando lo que en Efesios, en un solo versículo, también nos dice. ¿Ok? Que los deseos de la carne se expresan a través de los deseos, más bien de la voluntad de la carne y de la voluntad de los pensamientos. ¿Ok? ¿En qué versículo estamos ahorita? Pregunto, ¿en qué versículo estamos ahorita? Bien, abra su Biblia, por favor. Me gustaría que tuviera la Biblia en la mano. Vamos a leer el verso 21. Bueno, primero terminamos el 20. Alan, espéranos tantito para terminar de leer el 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, luego abre una pregunta. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Ese no es. Ponnos la Biblia. Colosenses 2:21 ahora. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22.
22. ¿En conformidad a qué? Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso. 23. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Observe esto. Pero no tienen valor alguno contra los deseos o apetitos de la carne. ¿Ya lo vio? Quiere decir que solamente la sabiduría que hay en Cristo es la que tiene algún valor contra los apetitos de la carne, los cuales, repito, se expresan a través de la voluntad de la carne y de la voluntad de los pensamientos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, si nosotros realmente queremos morir totalmente a nuestra carne, lo cual implica morir a la carne y a los pensamientos, necesitamos de Cristo. ¿Necesitamos de qué? De Cristo, de su sabiduría. Ahora, observe que estamos en el verso 23. Termina Colosenses 2, se abre Colosenses 3. Vea cómo empieza. Por favor, póngale muchísima atención. Dice, si pues habéis que resucitado con Cristo. Escúchame, alto. En los dos versos que revisamos, Gálatas 2:20 y Colosenses 2:20, nos habla de que si estamos juntamente crucificados o muertos con Él. Pero este verso ya no tiene el mismo lenguaje. Ahora dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa resucitar? ¿Volver a qué? Volver a vivir. Escúcheme. Una persona realmente entra a la vida cuando muere a la voluntad de su carne y muere a la voluntad de sus pensamientos. Entonces resucita con Cristo. Esa es la vida. Si lo comprende, denle un aplauso al Rey, por favor. ¿Se fija? No solamente tenemos que matar nuestra carne, sino también tenemos que matar nuestros ¿qué? ¿Para qué? Escúcheme, para que la sabiduría de Dios sea la que gobierne nuestra mente. Y entonces sí se pueda decir, como Pablo en 1 Corintios 2:16, tenéis la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Lo está comprendiendo? A ver, ¿lo estamos entendiendo? Eso sería dejar todo lo vano, lo que se queda aquí, lo que muere aquí, lo que no nos conduce a lo eterno. Usted y yo, fíjese bien, necesitamos dejar lo vano para realmente ir a la vida. ¿A la qué? Pero para ello necesitamos morir a nuestra carne y morir a nuestros pensamientos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente. Hemos estado hablando acerca de qué es lo vano. Pero en la versión antigua, ¿verdad? Volvemos a esa versión antigua, Colosenses 2:8. Porque nos estamos centrando, fíjese bien, sobre todo en esas dos palabritas que están después de la filosofía. Ya dijimos que las filosofías son las que engañan al hombre y lo conducen a una manera de vivir que es vana. Pero la versión antigua dice o habla acerca de un vano ¿qué? Engaño. ¿De un qué? Vano engaño. Entonces hemos tratado de explicar qué es lo vano, lo que muere aquí, lo que por tanto tiempo y casi toda su vida el hombre trabaja en ello y finalmente todo se queda aquí, pero no le conduce a lo eterno, cuando deberíamos de vivir edificando lo eterno, porque el pedacito de vida que vamos a vivir aquí, y si lo malgastamos, solamente viene a ser aflicción de espíritu y vanidad. ¿Ok? Pero si sabemos, si somos sabios realmente
en edificar, entonces estamos construyendo una vida para la eternidad. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, fíjese bien en esto. Cuando hablamos de este vano engaño, pensemos en lo siguiente. ¿Cuándo es en la Escritura la primera vez que aparece la palabra engaño? Génesis capítulo 3, verso 13. Génesis 3, verso 13. Dice la Escritura de esta manera: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. Esta es la primera vez en toda la Escritura que aparece el engaño. La serpiente me engañó y ¿qué? Y comí. Ahora, ¿cómo es que la engañó? ¿Con qué la engañó? Mire, vámonos al verso 6. 3, 6. La Escritura dice así: vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? ¿Para alcanzar qué? Entonces, ¿qué sabiduría quería alcanzar la mujer? Escúcheme primero, Santiago capítulo 3, verso 15. Santiago 3, verso 15. Dice la Escritura de esta manera: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire, este verso está diciendo que no hay más que dos sabidurías, no son cuatro, Hay gente que al leer este verso piensa que hay cuatro sabidurías. No, no hay cuatro, nomás son dos. Es la que desciende de lo alto y la que está aquí en la tierra. La que está en la tierra tiene tres nombres. Es que terrenal, animal y diabólica. Pero nada más hay dos sabidurías: la que desciende lo de lo alto y la terrenal. Ahora, la mujer está buscando una sabiduría que codicia en ese momento. ¿A cuál sabiduría cree usted que se refiere? Escúcheme, ¿en dónde estaba la mujer en ese momento? ¿En dónde? En el huerto. ¿Qué dice Génesis 2:15 acerca del huerto? ¿Qué debía hacer el hombre con el huerto? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. Entonces ahí está el hombre labrando y guardando el huerto. ¿Cómo se llamaba el huerto? No oigo, ¿cómo se llamaba? ¿Usted sabe lo que significa Edén? Deleite, delicia. ¿Qué significa? Deleite, delicia. ¿Ok? Eso significa Edén. Ahora fíjese bien, el hombre debía encontrar un deleite. ¿En dónde? En el huerto, trabajando y guardando el huerto. ¿Cuántos están ahí? Ahora, llega la serpiente, ¿ok? Y la serpiente sabe que el hombre tiene deseos carnales. Por supuesto que Satanás sabe eso de todos nosotros. Y también sabe que los deseos carnales se mueven por dos direcciones: por la carne misma y por los pensamientos. Ahora, ¿por dónde está llegando la astucia de Satanás o del enemigo, de la serpiente, a la mujer? ¿Por qué área? ¿La carne o los pensamientos? ¿Por dónde? Por los pensamientos. ¿Por dónde llegó primero el enemigo al hombre? No oigo. ¿Por dónde? Por los pensamientos. Efectivamente. Porque si contamina el pensamiento, ya es muy fácil y ya tiene contaminada la carne. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces él buscó, fíjese bien, penetrar. ¿Por dónde? Por el pensamiento. ¿Por dónde? Voy a necesitar en este momento dos actores.
A ver, Melchor, ayúdame. Javier, ayúdame. Tengo aquí 2 hojitas muy valiosas. ¿Cuántos alcanzan a leer hasta allá, hasta atrás? Te voy a entregar una. Y a ti otra, y ponte enseguida de la allá. Enséñaselas, giren 180 grados, no 360. Bueno, también pueden girar 360, pero los otros 180 de nadie los va a ver. ¿Cómo dice, mis amados? ¿Cómo dice? Mire, quiero explicarle algo. La carne se mueve a través de esas 2 voluntades. Cuando usted y yo venimos a Cristo, la primera área donde usted y yo vamos a trabajar es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿qué dice? Vivo en la carne, lo vivo, ¿qué dice? En la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó, ¿qué dice? A sí mismo por mí. Escúcheme y véame. El camino que el Señor quiere que usted y yo hagamos es este. Primero voy a ir a encontrarme contra la voluntad de la carne y morir a ella. ¿Estamos comprendiendo? Pero después yo tengo que seguir mi camino para encontrarme con este otro enemigo, la voluntad de los pensamientos. Cuando usted y yo acabamos con cada uno de los 2, entonces se aplica lo de Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, ya morí y ahora me toca resucitar con Cristo. Observe lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? No oigo. Buscad, ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todavía el verso 2 dice lo siguiente: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escúcheme, esto quiere decir, fíjese bien, especialmente 2 cosas. Uno, que la verdadera vida está aquí. Cuando yo ya muero a esto y resucito a esto. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Pero también quiere decir lo siguiente: que mientras usted y yo estemos batallando con una de estas 2 áreas, ¿sabe cuándo vamos a poder buscar realmente las cosas de arriba como debería ser? ¿Sabe cuándo vamos a poder entender la Escritura como el Señor quiere que la entendamos? Vamos a seguir en una lucha y en una lucha y en una lucha. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque pudiera ser que usted y yo ya hayamos vencido nuestra carne, pero estaríamos batallando contra nuestros pensamientos. Y esos pensamientos siempre van a estar buscando oponerse a que usted y yo busquemos las cosas de arriba. Entonces, cuando yo ya venzo estas 2 cosas y estoy resucitado con Cristo, en realidad ya alcancé la vida. Y puedo buscar con plenitud las cosas de arriba, sin estorbos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Si lo está comprendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ustedes siguen ahí. Ahora, escúcheme. ¿Por dónde entró el enemigo? ¿Por allá o por acá? Por acá. Y luego avanzó hacia acá. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Primero esto, luego esto, para llegar allá. Mire, cuando el enemigo vino y astutamente entró en la mujer, ¿en dónde estaba? En el huerto, en el Edén, en el deleite.
en el origen. ¿En dónde? Sí. Por eso es que la Escritura dice que usted y yo necesitamos volver a la imagen. ¿Qué dice Romanos 8:29? Romanos 8:29. Dice la Escritura de esta manera, observe. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la que. En el principio, ¿cómo fue hecho el hombre? A la imagen de él. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo necesitamos volver a la imagen. Satanás empezó de este lado, mi hermano, pero usted y yo, en orden de llegar a la imagen, tenemos que empezar de este lado, porque lo que tenemos que hacer ahora es volver a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por eso es que los movimientos son reversibles, son diferentes. Por donde Satanás empezó es nuestro último objetivo. ¿Lo está comprendiendo? Por donde nosotros empezamos fue el último objetivo de Satanás. Ahora, ¿usted cree, ya viéndolo así, cuál va a ser, crea usted, aún más difícil de vencer? ¿La carne o los pensamientos? No oigo. ¿Desde cuándo están los pensamientos torcidos? Desde el principio, mi amado. ¿Sabe cuánto tiempo están arraigadas esa sabiduría de hombres en el corazón y la mente del hombre? Desde el principio. Esto le da a usted una idea de que esta batalla no es una batalla fácil. A lo mejor alguno está pensando, uy, si todavía no puedo con la carne. No sea rajón. Hay que entrarle. Porque la verdadera vida está cuando usted y yo acabamos con ambas cosas. Y si la Escritura dice que se puede acabar con ambas cosas, es porque se puede. ¿Por qué qué? Son precisamente esos rudimentos del mundo los que salen a flote y emergen o surgen para decir, no, no se va a poder. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Los actores ya pueden bajar y sentarse. Se me había olvidado que estaban ahí. Las hojas son mías, me las llevo. Son muy valiosas. ¿Cuántos están ahí? No oigo. Estaba ministrando una persona, un varón, y de repente dice, cuando le estaba ministrando, me dijo, pastor, un día el Señor me dio una palabra profética y me dijo en la palabra profética que era la última oportunidad para mí. Y yo dije, pues si ya es la última, si es la última oportunidad, pues de todas maneras la voy a regar, dijo. Yo le dije, muchacho, ahí están trabajando los rudimentos del mundo. ¿Sabe cuánta gente piensa así? Montón de gente. Pues ya de todas maneras me voy a perder, pues de una vez bien perdido. ¿Cuántos estamos entendiendo? En lugar de tomarlo como una advertencia, como un aviso de parte de Dios y como una muestra de la misericordia de Dios que me está diciendo, hey, cuídate. No, lo tomamos del otro lado, del lado negativo, y nos echamos y nos tiramos a la hamaca y a perder. ¿Sabe qué está ahí? Los rudimentos del mundo. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. En lugar de decir, el Señor me está advirtiendo para que no me pierda, el Señor todavía me está dando una oportunidad en su gran misericordia. ¿Lo comprende? Formas tan arraigadas en el hombre, en su manera de pensar.
Ahora, hemos hablado entonces acerca del vano engaño. Ahora, quiero conducirle a algo más. Lo vano también es lo que no llena. ¿Lo que qué? Sí, lo que no te hace sentir pleno. Y aquí quisiera hablar de dos cosas. Alan, tenemos un par de diapositivas ahí, una que dice primero, otra que dice segundo. Mire, la sensación de lleno, que es lo mismo que sin vacío, es porque no hemos entendido dos cosas. Primero, que mi plenitud está en Él. ¿En dónde? Ya Jonathan nos hablaba la semana pasada de que nuestra plenitud está en Él. Entonces yo necesito entender que mi plenitud está en Él. Vean lo que dice Colosenses 1:19. Ahorita volvemos a la diapositiva. Colosenses 1:19. Dice, Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Entonces, cualquier plenitud, ¿en dónde está? En Él, en Cristo. ¿En dónde está? ¿Y por qué está en Él? Mire, dése una idea si es que no las podemos alcanzar a dar. Váyase al verso 16, 1:16, 17 y 18. Dice la Escritura de esta manera: porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Ok? ¿Hay alguna cosa que no haya sido creada en Él? ¿Hay alguna cosa que yo pueda necesitar que Él no conozca, que Él no sepa, que Él no la haya creado? ¿Por qué cree que tenemos nuestra plenitud en Él? Porque Él creó todo. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre quiere, está en Él. Él creó todo. ¿Cuántos están ahí? Ahora, dice, las que hay en los cielos y las que hay, ¿dónde? Es que hay cosas en los cielos y hay cosas en la tierra. Y luego dice, visibles e invisibles. Es que hay cosas visibles e invisibles tanto en los cielos como en la tierra. Y aún sean cosas que usted y yo no vemos, pero deseamos, de todas maneras fueron creadas en Él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por ejemplo, ¿quién ha visto con sus ojos naturales su plenitud o la plenitud? ¿Es algo tangible? No oigo. No es algo tangible. Pero eso no quiere decir que no exista porque no lo vea. ¿Estamos comprendiendo? La plenitud es algo intangible, pero es algo creado por Él y para Él. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si alguno desea plenitud, ¿en dónde está? En Él. ¿Estamos comprendiendo? Ahora dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. 17. Y Él es, ¿qué dice? Antes de todas las cosas. Entonces, de todas las cosas de Él emanan. Y por eso es que ahí dice, y todas las cosas en Él que subsisten, porque de Él salieron. Entonces, ¿hay algo que usted y yo no podamos encontrar en Él? En realidad, todo lo podemos encontrar en Él, en su sabiduría. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Y Él es la cabeza del cuerpo que es, ¿qué? La iglesia. Él que es el principio, el primogénito, ¿qué dice? De entre los muertos. ¿El primogénito de entre qué? Los que murieron a la carne y los que murieron a los pensamientos. Esos son los verdaderos muertos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Los que murieron a la voluntad de la carne y los que murieron a la voluntad de los pensamientos. Si tú estás muerto a la carne, pero no estás muerto a los pensamientos, ¿en realidad estás muerto? Todavía esos pensamientos están presentes. ¿Lo está comprendiendo?
Ahora dice, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. ¿La qué? Y luego ya viene el 19, porque agradó al Padre que en Él estuviera ¿qué? Toda plenitud. ¿Ok? Entonces lo primero que usted y yo necesitamos entender es que nuestra plenitud es Él. No hay ninguna cosa que esté fuera de sus manos. Todo está en Él. Lo tangible y lo intangible. Lo visible, lo invisible. Lo de los cielos, lo de la tierra. Todo está en Él. ¿Cuántos están comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, vámonos a la segunda idea que tenemos aquí, en la otra diapositiva. Dice que esa plenitud y posterior estado de completo no depende solamente de mí, sino también de los que están alrededor mío, porque los necesito para mi propio ¿qué? Sí. Ahora, vayámonos para respaldar esto a Colosenses 2:9 y vean lo que dice la Escritura. Dice, y el 10 también, dice así, porque en Él habita, ¿qué dice? Corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Quiere decir que todas las operaciones de Dios, de la deidad, bajan a través de esta cabeza hacia un cuerpo. ¿Hacia un qué? Cuerpo. ¿Ok? Y ya vimos semanas atrás que el cuerpo y la cabeza están unidos por un ¿qué? Cuello. Y el cuello representa ¿qué cosa? La voluntad. Efectivamente, voluntad de la carne y voluntad de los pensamientos. Con el cuello decimos no, con el cuello decimos sí. ¿Ok? Ahora, vea lo que dice el verso 10. Dice, y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos, ¿qué? En Él. ¿Ya lo vio? Vosotros estáis completos, ¿qué? Observe, no dice, y usted está completo en Él. Dice, vosotros, todo el cuerpo está completo, ¿qué? En Él. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Entonces, nuestra plenitud o la plenitud es algo que se puede alcanzar sin la ayuda de los demás. No, mi amado. Así como hay miembros del cuerpo que unos se ayudan mutuamente a otros, dice la Escritura, así también nos necesitamos unos a otros en esto, en este colectivo, como le llamaba Jonathan la semana pasada, llamado iglesia. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Sí. Nos necesitamos unos a otros, porque el Padre diseñó las cosas así, de manera tal que de la cabeza van a surgir operaciones, pero las operaciones no van a recaer sobre una sola persona, van a recaer sobre uno, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y unas operaciones van a ir a afectar la vida de los otros, van a influenciar la vida de los otros, van a ayudar la vida de los otros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Entonces en todos necesitamos buscar esa plenitud, no nomás uno. ¿Me está comprendiendo? Mire, esta semana el pastor en Culiacán me mandó un sueño y me dice, pastor, una señorita de la congregación soñó esto. Y había soñado a un miembro de la iglesia de mucho mayor edad. Estamos hablando de una señorita de menos de 20 años. En relación a un hombre de probablemente 60 o quizás hasta más. Y en el sueño, Dios le mostraba a ese hombre adentro del vientre materno. Así se lo mostraba. Y ella fue y le dijo al pastor, yo vi a fulano de tal que estaba dentro del vientre y estaba chiquito, pero era fulano de tal. Un hombre de 60 años, ¿eh? Y entonces el pastor en Culiacán me dice, pastor, ¿usted me podría ayudar a entender este sueño? Yo me pongo a orar, le pregunto al Señor, el Señor ¿sabe qué me dice?
díganle a ese hombre que está dentro de mi vientre que pronto va a nacer de nuevo, pero que ya está en mi vientre. Wow. Estamos hablando de una señorita de 20 o menos con un hombre en relación a un hombre de más de 60, yo creo. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Qué quiere decir? Una operación del Padre bajó a una persona para ayudarle a entender o explicar lo que está sucediendo en su vida de otra. ¿Cuántos comprenden? Fíjese bien, así son las cosas de Dios, las operaciones del Padre. Dios le habla a uno para darle a entender cosas a otro. Finalmente, después de haberle dicho esto al pastor, le dije algo. ¿Sabes en qué me gozo? En que el cuerpo en Culiacán ya se está moviendo. En que las operaciones del Padre ya están comenzando a surgir. Unos sueñan cosas de los otros y se están ayudando mutuamente. ¿Lo está comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Entonces, fíjese bien, nuestra plenitud depende de Él, pero también esa plenitud está en función de otros. Eso quiere decir lo siguiente, mi amado, que mi plenitud, que depende de Él, va a ser, fíjese bien, cuando yo entienda que todo lo que Dios me dé, en realidad es para ayudar a la vida de otros. Esa es parte de mi plenitud. Si yo no comprendo eso, y si estoy pensando que solamente es para mi crecimiento personal, entonces jamás alcanzaré mi plenitud. Si lo comprende, denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, quiero mostrarle ejemplos de plenitud. Ejemplos de aquellos que no fueron engañados por las huecas sutilezas, que no cayeron en los vanos engaños. Ya le mostré un ejemplo de lo que no debe ser, Steve Jobs. Ahora le quiero mostrar ejemplos de lo que sí debe de ser, de aquellos que sí alcanzaron plenitud. Hebreos capítulo 11, verso 23. Hebreos 11, verso 23. Dice la escritura de esta manera, fíjese bien. Por la fe Moisés, a ver, vamos a leerlo todos juntos para que no se me duerma. Y para que le dé más hambre para cuando salga. 1, 2, 3. ...24... 25... ¿escogiendo qué? Mire, el pueblo de Dios hoy no quiere ser maltratado. El supuesto pueblo de Dios. ¿Qué escogió Moisés? No oigo, ¿ser qué? Maltratado. El pueblo de Dios hoy quiere solamente riquezas. Lo vano pues. Pero no quiere ser maltratado. Es más, los rudimentos del mundo le han hecho pensar que aquel que es maltratado está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? Hay muchísima gente dentro de los cristianos que si tú ves que alguien está siendo maltratado, ellos juzgan de esta manera: ah, es que Dios lo está castigando por algo malo que hizo. Está fuera de la voluntad de Dios. ¿Pero qué escogió Moisés? No oigo. ¿Qué escogió Moisés?
¿Fue maltratado Pablo? ¿Fue maltratado Jesús? ¿Fue maltratado Pedro? ¿Fue maltratado cada uno de los apóstoles de Jesús? ¿Fue maltratado cada uno de esos discípulos? ¿Fue maltratado Jeremías? ¿Fue maltratado José? Y todos ellos estaban fuera de la voluntad de Dios seguramente. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites que. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A los apetitos de la carne, a los deseos de la carne. Y todavía el verso 26, ¿qué dice? Teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los quienes. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? ¿En los tesoros de los egipcios? ¿En las cosas vanas? ¿En las cosas de esta tierra? Tenía la mirada puesta en la eternidad. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Qué dice Hechos 7:22? Vea esto. Hechos 7:22. Vea lo que dice la Escritura. Dice, y fue enseñado Moisés, ¿qué dice? En toda la sabiduría de los egipcios. ¿En cuánto? Ahora, ¿esta sabiduría de los egipcios de cuál era? ¿De la que desciende de lo alto o de la terrenal, animal y diabólica? ¿En qué fue enseñado? ¿Conoció esa sabiduría? ¿Supo de ella? ¿Se empapó de ella? ¿Y entonces qué fue lo que pasó en él? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Su madre se encargó de ser su nodriza y su enseñadora ahí mismo adentro del palacio de Faraón. Y en esos años, los primeros años de su vida, aplicó lo que dice el Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, que dice, no se apartará de él. Cuando llegó toda la sabiduría de los egipcios, ese niño ya estaba empapado de la sabiduría de Dios. Y entonces cuando ya fue grande, como dice la Escritura, dijo, aquí está la sabiduría de Dios, aquí está la sabiduría de los egipcios. Y dijo, prefiero la sabiduría de Dios. ¿Lo está entendiendo? Y entonces pudo comprender por qué Dios le envió con un propósito a la tierra: ser el caudillo que iba a llevar a libertad al pueblo de Israel. Si lo comprende, denle un aplauso al Rey, por favor. Malgastó su vida. Malgastó su vida. Mire, mi amado, fue educado en los mejores palacios de la tierra. Fue educado con los mejores enseñadores de la tierra. Comía los mejores manjares de la tierra. ¿Cuántos están entendiendo? Sin embargo, un día entendió que todas esas eran y lo iban a llevar a huecas sutilezas, a un vano engaño. Y dijo, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios y así obtendré el galardón. 14:22 de Hechos. ¿Qué dice la Escritura? 14:22 de Hechos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, vean lo que dice, vean lo que Pablo enseñaba. Es necesario que a través de ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se entra en el reino de Dios? No oigo, ¿cómo se entra en el reino de Dios? ¿A través de gozar los deleites temporales del pecado? No. Se entra a través de muchas tribulaciones. Si lo están comprendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. Eso quiere decir que si tiene tribulaciones, gócese porque tiene tribulaciones. Hay un buen camino en su vida. Si no las tiene, preocúpese.
Mucho. Preocúpese. Porque de lo que se trata es de morir a nuestra carne y morir a nuestros pensamientos. Y eso cuesta trabajo. Cuesta lucha. ¿Lo estamos comprendiendo? El enemigo se levanta cuando usted y yo queremos hacer eso. Bien, terminamos con esto. Por eso es que la Escritura, fíjese bien, dice lo siguiente. Vámonos a Salmos 24:1. Salmos 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su ¿qué? El mundo y los que ¿qué? ¿De quién es la plenitud? Mire, la Biblia dice que el mar tiene su plenitud, la tierra tiene su plenitud, aún el hombre tiene su plenitud, pero toda plenitud es de Él. ¿Estamos comprendiendo? Váyase por favor ahí está otro verso. Primera de Corintios 10:26. Dice, porque del Señor es la tierra y su ¿qué? Y luego Juan 1:16. ¿Qué dice la Escritura? Porque de su plenitud, ¿qué dice? Tomamos ¿cuántos? Todos. Y gracia sobre gracia. Entonces, ¿en dónde está nuestra plenitud? En Él. ¿De quién tenemos que tomar nuestra plenitud? De Él. ¿Lo está comprendiendo? Toda plenitud viene de Él. Todas las cosas que están creadas tienen su plenitud. Inclusive, para algo fueron creadas. Eso es lo que quiere decir. Tienen un propósito aquí en la tierra. Y esa plenitud de Él depende. En Él la vamos a encontrar. En su sabiduría la vamos a encontrar. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No tenemos por qué usted y yo pasar por la tierra con una vida vacía, sin plenitud. ¿Cuántos están comprendiendo? Si le buscamos a Él y a su sabiduría, encontraremos su plenitud. Le decía, termino con esta parte. Váyase por favor al Salmo capítulo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Dice la Escritura. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Otra vez. Mire, hoy lo vamos a dimensionar de esta manera. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Hay una senda, tradúzcalo, camino a la vida. Jesús dijo un día, yo soy el ¿qué? Camino. Y luego la verdad. Y luego la vida. Quiere decir que uno debe de tomar un camino para poder llegar a la verdad y poder llegar ¿hasta dónde? Hasta la vida. ¿Ok? El salmista dice, me mostrarás la senda de la vida. Ahora, hace un momento yo le estaba mostrando, ¿ok? Que si usted y yo morimos a la voluntad de la carne y somos juntamente crucificados con Cristo, ahí está un pedazo, una parte de esa senda. Segundo, que aún tenemos que morir a la voluntad de nuestros pensamientos. Pues si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, Pablo dice, ¿por qué se someten a esto y al otro y al otro? Y después de estas dos
muertes, por decirlo así, que en conjunto forman realmente una sola muerte, es que se aplica lo de Colosenses 3:1, pues si habéis que resucitado con Cristo, es decir, venido a la vida, entonces dice, busquen ¿qué? Las cosas de arriba. Ya no va a haber nada que les impida, ni la carne ni los pensamientos. Van a poder buscar con toda libertad lo de arriba. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, esa es la senda de la vida. En muy resumidas cuentas. Pero las cuentas más importantes. Los factores más importantes. Morir a la carne, morir a los pensamientos me lleva a resucitar con Cristo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la senda de la vida, de la cual habla Salmos, el salmista. ¿Ok? ¿Me los vuelves a poner, por favor, Alan? Dice, no, el 16:11. Me mostrarás la senda, ¿qué? De la vida. Luego dice, en tu presencia hay ¿qué cosa? Plenitud de gozo. Escúcheme, cuando usted y yo vencemos carne y pensamientos y ya no tenemos impedimento para buscar las cosas de arriba, entonces es que realmente estamos en su presencia. Ya no se levanta un pensamiento más en la cabeza perverso, ¿verdad? Que dice, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro, o hazle mal a fulano, ¿verdad? O vete a hacer esta otra cosa. Ya podemos buscar con libertad las cosas de arriba. Y es entonces, escúcheme, cuando su presencia se convierte en un deleite. ¿En un qué? ¿Por qué cree que el versículo termina diciendo, delicias a tu diestra para siempre? ¿Por cuánto tiempo? Otra vez, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Pero primero hay que vencer la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que en la escritura se llama plenitud de gozo. Mire, un día usted y yo entendimos lo que era el gozo. ¿Qué es el gozo? Filipenses 2:2 dice lo siguiente. Pablo está diciendo así. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor. Pero el amor es guardar sus mandamientos, dice la escritura. Unánimes, sintiendo ¿qué? Porque en una iglesia no hay unanimidad. ¿Todos guardan los mandamientos? Pero ¿qué pasa entre aquellos que guardan los mandamientos, que guardan su palabra? Eso sí pueden tener ¿qué? Unanimidad. Porque hay iglesias que se dividen. Porque no todos quieren guardar ¿qué? Los mandamientos. Unos quieren carne y vivir en la carne. ¿Ok? Y quieren que aún dentro de la iglesia se viva en la carne. Pero otros quieren guardar los mandamientos. Los que guardan los mandamientos pueden acceder a una unanimidad. Jesús mismo habló de esta unanimidad. Juan capítulo 15 verso 11. Después de enseñar lo que es el amor o guardar los mandamientos, veamos el 9 y el 10 que dice. Juan 15, 9 y 10. Dice la escritura, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Está hablando del amor. Luego dice, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿qué es el amor? Guardar sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego, en el verso 11, dice, después de haber explicado o enseñado qué es el amor, dice, estas cosas os he ¿qué? Hablado, para que ¿qué? Mi gozo esté, ¿qué dice? En vosotros, y vuestro gozo, ¿qué dice? Sea cumplido. Observe cómo el gozo no depende solamente de una persona, sino también están involucradas otras. Asimismo, la plenitud. Dependemos de Él para esa plenitud
pero tenemos que involucrar a otras, porque sin las otras, sin ayudar a las otras, sin servirle a las otras, sin amar a las otras, en realidad no va a haber plenitud. Ahora, Jesús está hablando de ese gozo. Vamos a ponerlo así: gozo a secas. No por menospreciarlo, sino por tratar de marcar una diferencia. Porque el salmista en 16:11 no está hablando solamente ya de un gozo, sino está hablando de una plenitud de gozo. ¿De una qué? Sí, de una plenitud de gozo. Mire, espero que me entienda esto finalmente. ¿En qué versículo está hablando Jesús del gozo? Juan 15, ¿qué? 11. No oigo. ¿Juan qué? Jesús está hablando de las últimas palabras que ha de enseñar a sus discípulos. Él termina de enseñar a sus discípulos en Juan 16:33. Y en Juan 16:33 Jesús dice lo siguiente. Usted y yo ya lo conocemos mucho. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego Él dice, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Pero confiad, ¿qué dice? Yo he vencido, ¿qué? Al mundo. Escúcheme. Observe que es el 16:33. En el 15:11 es donde Él habló del gozo. ¿Ok? Que se podía tener gozo, que debían alcanzar el gozo. Pero observe que todavía no han vencido al mundo. Él mismo les dice que van a tener que vencer al mundo. Hasta en el 16:33. ¿Ya lo vio? Ahora, rudimentos del mundo, esos pensamientos orquestados en la mente del hombre, ¿de quién dependen? ¿De quién dependen? Del mundo. Por eso se llaman rudimentos del mundo, porque dependen del espíritu del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Ellos ya habían vencido a la voluntad de sus pensamientos? No. No habían vencido a la voluntad de sus pensamientos. ¿Cuántos están comprendiendo? Lo iban a tener que vencer. Se iban a tener que enfrentar contra ellos. Él les había enseñado a vencer la voluntad de su carne. Pero ahora tendrían que dejar de ser niños espirituales y ellos mismos vencer a la voluntad de sus pensamientos, para vencer al mundo y con el mundo a los rudimentos del mundo. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Que cuando usted y yo vencemos los pensamientos, entonces es que entramos a esa plenitud de gozo. A los discípulos se les enseñó a alcanzar el gozo, venciendo a la carne. Pero la plenitud de gozo llega cuando usted y yo vencemos también los pensamientos. Entonces viene la delicia para siempre. ¿Viene qué? Ahora, escúcheme. Diga a todo el mundo, delicia. Edén. Deleite. Alguien está entonces regresando a la imagen del principio. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Alguien entonces está ya regresando a la imagen del principio. ¿Cuándo? Cuando alcanza esa plenitud del gozo. Espero, mi amado, que me haya entendido. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Póngase en pie, por favor.
¿Qué queda de todo esto? Yo creo que el Señor quiere enseñarnos esto con un propósito. En las semanas anteriores hemos venido hablando acerca de esta lucha contra nuestros pensamientos. Y cada vez avanzamos más y más en todo lo que comprende esta lucha. Hoy no solamente eso, sino que el Señor nos está mostrando una meta. Algo que podemos alcanzar si vencemos estos pensamientos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Una manera muy importante de aplicar lo que hoy estamos compartiendo es lo siguiente. ¿Sabe? He escuchado muchas personas, muchas aquí en la congregación, que me han dicho: pastor, ¿cómo me cuesta trabajo meditar? De repente pasa algo y no tengo ningún deleite en meditar. Hay veces que lo estoy haciendo a fuerzas, porque sé que lo tengo que hacer. Yo espero que este mensaje le ayude a entender el por qué le cuesta trabajo meditar. ¿Cuáles son los enemigos que se levantan contra nosotros para que no podamos buscar plenamente las cosas de arriba? La verdad sea dicha, es porque no hemos muerto totalmente a nuestra carne y a nuestros pensamientos. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Es por eso. No podemos concentrarnos en las cosas de arriba porque surgen pensamientos que nos atan a esta tierra, que nos llevan a querer las cosas de la tierra, que quieren que vivamos ocupados con las cosas de la tierra y no busquemos la sabiduría de Dios. Esto es algo que a usted le debe de ayudar para comprender este mensaje, esta enseñanza. El Señor quiere un pueblo que realmente esté buscando las cosas de arriba, y nos está dando la clave, nos está enseñando cómo, nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Se nos hablaba la semana pasada de una plenitud. Sí, pero esa plenitud no puede llegar si usted y yo todavía luchamos con carne y pensamientos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuántos esta mañana o esta tarde ya dicen: Señor, yo determino pelear contra ambas cosas hasta vencer? Yo quiero la vida. Muéstrame esa senda de la vida. ¿Cuántos le dicen al Señor ahí en su corazón? Porque esto es una lucha personal. Señor, yo quiero llegar al punto de lo que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdame a vencer no solo mi carne, sino también mis pensamientos. ¿Cuántos le dicen al Señor esto esta mañana? ¿Lo está comprendiendo? Yo quiero ir hacia allá. Me gustaría mucho que usted me acompañara, que fuésemos juntos. Yo quiero ir hacia allá. Y yo sé que mi plenitud
no depende de mí mismo, sino depende de Él y de que usted y yo vayamos juntos. Porque muchas veces Dios me ha de hablar a través de usted. ¿Cuántos me están comprendiendo? Muchas veces me ha hablado a través de usted. Abra tantito sus ojos, por favor. ¿Sabe? Hace un tiempo Dios me dijo esto: te voy a hablar a través de la pastora en Panamá City, me dijo. Escúchala. Ahí en la oficina de la congregación, que es nuestra oficina, su servidor tiene una oficina y enfrente está la oficina de Mayra Contreras. Otro día Dios me dijo: te voy a hablar a través de Mayra, escúchala. Y yo dije: wow. Entonces no solo Dios me va a hablar a mí y en la intimidad con Él, me va a hablar también a través de mis hermanos, algunos tan distantes como 3,000 millas de aquí. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sabe? El cuerpo de Cristo es uno solo. Y cuando todos estamos en el mismo amor, viene el gozo, pero después de ese gozo va a venir la plenitud del gozo. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Cuántos quieren no solo gozo, sino también plenitud del gozo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. En el principio, a tu imagen creado fui. En tus planes estaba y que yo fuera igual a ti. En el principio, a tu imagen creado fui. En tus planes estaba y que yo fuera igual a ti. Me revestiré. Levante sus manos y dígalo. Adórelo. Me renovaré y por tu espíritu un hombre nuevo seré. Y llévame a ser a la imagen de tu Hijo. Quebranta mi ser, el pecado dejaré, tomaré mi cruz y te seguiré. En tu reino un heredero yo seré. Que yo fuera igual a ti en el principio. En el principio, a tu imagen creado fui.
vestiré. Dígalo fuerte, me renovaré, me renovaré. Y levante sus manos y su voz por tu espíritu. Un hombre nuevo seré. Y llévame a ser a la imagen de tu Hijo. Quebranta mi ser, el pecado dejaré. Tomaré mi cruz y te seguiré. En tu reino un heredero yo seré. Y llévame a ser a la imagen de tu Hijo. Quebranta mi ser, el pecado dejaré. Tomaré mi cruz y te seguiré. En tu reino un heredero yo seré. En tu reino un heredero yo seré. ¿Cuántos levantan sus manos en esa hora? Nos rendimos ante ti, rendimos nuestra carne, rendimos nuestros pensamientos delante de ti, Señor Jesús. Viviremos en plenitud, plenitud de Cristo. Y vamos, iglesia, levante sus manos en alto. Hay quebrantamiento aquí, hay quebrantamiento aquí. En el nombre de Jesús. Haz la obra aquí, haz la obra aquí, Jesús. Llévame a ser a la imagen de tu Hijo. Quebranta mi ser, El pecado dejaré, tomaré mi cruz y te seguiré. En tu reino, en tu reino. un heredero yo seré. Llévame a ser a la imagen de tu Hijo. Quebranta mi ser, Adoramos tu nombre. pecado dejaré. Tomaré mi cruz y te seguiré. En tu reino un heredero yo seré. En tu reino un heredero yo seré. Dale un gran aplauso a él, por favor. Tómese de la mano, quiero bendecirle. Padre, esta tarde te damos gracias porque aclaras cosas día tras día.
cada día la pones más claras. Cada día nos haces entender mejor tu camino. Esta tarde te pido, Señor, que selles toda palabra, toda esta palabra, todo este mensaje en el corazón de mis hermanos. Séllala y regístrala ahí. Séllala y regístrala ahí, Señor. Que no la olviden. Que esta palabra les lleve a transformar realmente su vida. Que sepan por qué están aquí, contra qué tienen que pelear, a qué tienen que vencer. Y levanta de este pueblo, Señor, un pueblo que encuentre el deleite, que encuentre la delicia. Que si ahora o por ahora está luchando y no lo ha encontrado, llévale, Señor. Y a través de esto pueda dimensionar en su corazón qué es lo que tiene que hacer para encontrar ese deleite. En el nombre precioso de Jesús, así oramos y así bendecimos a tu pueblo. Amén.